Hola, buenas. Hoy vamos a aprender a hacer una masa madre desde cero. Recordaros que os suscribáis a mi canal y le deis a la campanita para que así os lleguen notificaciones. Bueno, para obtener una masa madre es importante preparar previamente un pie de masa. Esto es, una masa en la que se haya activado un proceso fermentativo, gracias a la acción de levaduras y bacterias. Para elaborar este punto de partida, es importante recurrir a harinas integrales o semi-integrales, que cuentan con el germen del grano y un mayor sustrato fermentable. Yo en mi caso he usado harina de centeno integral. Así comenzaremos a iniciar nuestra masa madre. Los ingredientes serán 20 gramos de harina de centeno integral y 20 gramos de agua. La temperatura del agua es importante que esté alrededor de los 35 grados. Mezclaremos bien estos dos ingredientes y vamos a dejar reposar alrededor de 48 horas a temperatura ambiente. Importante que la temperatura siempre esté superior a 24 grados más o menos. Una vez han pasado estas 48 horas, lo que vamos a hacer es volver a alimentar nuestra masa madre. Para alimentarla, lo que vamos a usar son 2 partes de masa madre, una de harina y una de agua. Harina, yo en mi caso sigo utilizando harina de centeno integral. Cuando hablo de 2 partes de masa madre, una de harina y una de agua, siempre es a relación del peso. En este caso teníamos 40 gramos de masa madre, pues pondremos 20 gramos de harina y 20 gramos de agua. El agua siempre tiene que estar alrededor de los 35 grados. Repetiremos el procedimiento que hemos hecho anteriormente. Mezclaremos bien estos ingredientes, pero ahora lo que haremos será darle un reposo o una pequeña fermentación de 24 horas. Siempre hablamos de fermentar en un sitio cálido, en un sitio que esté alrededor de los 24 grados. Veremos como al día siguiente ya empezarán las bacterias a activarse. Veremos pequeñas burbujitas. Transcurrido las 24 horas, como veis, ya vamos teniendo las bacterias bastante activadas. Esto es muy buena señal. Ahora procederemos, como anteriormente hemos hecho, a seguir alimentando nuestra masa madre. Pero en este caso
vamos a usar 4 partes de masa madre, una de harina y una de agua. Yo en mi caso ahora empezaré a usar harina semi-integral, una harina T80. Las 4 partes de masa madre serían los 80 gramos que teníamos previamente, más 20 gramos de harina y 20 gramos de agua. En total tendremos unos 120 gramos de masa madre. Como anteriormente he dicho, el agua siempre tiene que estar alrededor de los 35 grados. No queremos que nuestra masa madre baje de temperatura. Procederemos a mezclarlo bien y esta vez lo vamos a marcar, porque ahora veremos cómo después de 12 horas nos va a duplicar ya el volumen. Ya es muy buena señal. Realmente podríamos usar ya después esa masa madre para hacer pan, pero aún así la alimentaremos otra vez con una harina blanca para poder hacer nuestros panes. Como he dicho anteriormente, siempre dejamos reposar o fermentar nuestra masa madre a temperatura alrededor de los 24 grados. Pero en este caso de 24 horas le vamos a dar solo de 12 a 16 horas. Yo en mi caso lo he tenido 12 horas. A partir de este punto ya se puede utilizar. De todos modos, yo os recomiendo realizar refrescos regulares. Hay que apuntar que el objetivo final es alcanzar un pH cercano al 4,1, una cifra que garantiza la eliminación de cualquier bacteria patógena. Tengo que pediros disculpas porque no se ve muy bien lo que marca el pHímetro, pero a mí me marca 3,9. Ya la tenemos, como veis, muy activa nuestra masa madre. La tenemos en condiciones para usarla, pero aún así yo ahora ya voy a empezar a alimentarla con alguna harina más blanca. Ahora sí que usaremos una misma parte de masa madre, una de agua y una de harina. Es decir, 120 gramos de masa madre, 120 de agua y 120 de harina. En total serán 360 gramos. Yo en mi caso me gusta hacer una masa madre líquida. Cuando hablamos de líquida siempre es 3 partes iguales. En el caso de que queramos hacer alguna hogaza, la haremos la masa madre un poco más pastosa, hidratada al 60%. En el caso que queramos hacer algo de bollería como el panettone, haremos una masa madre más dura, alrededor de un 45 50% de hidratación.
La masa madre líquida va muy bien para hacer masas que queramos extensibles. Masas como en mi caso yo utilizo para hacer barras de pan, baguettes, etc. Mezclaremos bien todos los ingredientes y marcaremos nuestro bote con una rayita. En cuestión de 3 horas duplicará su volumen y volveremos a medir con el pHímetro para ver cómo está la acidez, la actividad, etc. No hace falta tener un pHímetro para saber que nuestra masa madre está activa. Una de las pruebas más fáciles es, una vez ha duplicado el volumen, cogeremos una parte de la masa madre y la pondremos en agua. Si flota, la tendremos superactiva. Bueno, este es el resultado. Como veis, ha duplicado el volumen. ¿Veis todas las burbujitas que se han formado? Es impresionante. Lo tenemos más que activo. Ahora mediremos con el pHímetro y a mí en mi caso me mide 4. Perfecto. Tengo que volveros a pedir disculpas porque no me marca muy bien. Pero sí, marca 4. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, darle like y suscribiros a mi canal. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo y muchísimas gracias.